Jesús eligió a los 12 apóstoles después de pasar una noche en oración en una montaña. En el Evangelio de Lucas se describe que Jesús pasó toda la noche orando a Dios y al amanecer llamó a sus discípulos y eligió a los 12 de entre ellos para que fueran sus apóstoles. Fueron un grupo de hombres elegidos por Jesús para ser sus discípulos más cercanos y llevar su mensaje al mundo. Cada uno de ellos fue llamado personalmente por el Señor y dejaron todo para seguirle, convirtiéndose en testigos y embajadores de su amor y verdad. A pesar de venir de diferentes orígenes y tener personalidades únicas, estos hombres formaron un equipo fuerte y leal, trabajando juntos para difundir la buena nueva de Jesús por toda Judea y más allá. La relación que el Señor tuvo con ellos fue muy estrecha y cercana. Jesús no solo les enseñó el camino de Dios y les dio instrucciones para predicar el Evangelio, sino que también compartió momentos de amistad y compañerismo. Los Evangelios describen a Jesús como un líder que se preocupaba por el bienestar de sus discípulos y que estaba dispuesto a sacrificarse por ellos. Cristo realizó muchos milagros para sanar a los enfermos y para alimentar a las multitudes que le seguían, incluso cuando esto significaba poner en peligro su propia seguridad y bienestar. El Hijo de Dios pasó mucho tiempo enseñándole a los discípulos, tanto en privado como en público, explicándole el significado de sus enseñanzas y parábolas, dándoles consejos para vivir una vida recta y en sintonía con Dios. A pesar de que los discípulos a menudo cometieron errores y tuvieron dudas, Jesús los amó y apoyó en todo momento, incluso después de que algunos de ellos le negaron y lo abandonaron durante su juicio y crucifixión. Jesús los perdonó y les permitió volver a su lado después de su resurrección. Santiago el Mayor fue uno de los hermanos del apóstol Juan. Nació en Betsaida, Galilea, alrededor del año 1 después de Cristo. Se desempeñaba como pescador antes de seguir a Jesús. Es conocido como uno de los apóstoles más devotos y como uno de los primeros mártires de la Iglesia cristiana. Fue uno de los 3 apóstoles que estuvieron presentes en momentos importantes de la vida de Jesús, tales como la transfiguración y la agonía en el huerto de Getsemaní. Santiago es destacado como un hombre de Dios muy dedicado al ministerio y es a menudo representado como un hombre fuerte y valiente. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, se convirtió en un líder de la iglesia primitiva. Viajó extensamente y predicó en España y otros lugares, convirtiendo a muchas personas al cristianismo. Su entrega al Señor le costó el ser asesinado a filo de espada por orden de Herodes Agripa. Mateo, también conocido como el Leví, es el autor del Evangelio de Mateo. Antes de convertirse en un seguidor de Cristo, era cobrador de impuestos para el gobierno romano en la ciudad de Capernaum, lo que hacía que tenga una mala reputación entre los judíos. Sin embargo, después de su conversión, se transformó en un defensor del Evangelio y viajó por todo el mundo para predicar el mensaje de Jesús. Murió como mártir en Etiopía, donde predicó el Evangelio. Tomás es conocido como el apóstol incrédulo por su negativa a creer en la resurrección de Jesús hasta que lo vio con sus propios ojos. Es conocido por su espíritu escéptico y su deseo de tener pruebas concretas antes de creer. Después de ver a Jesús resucitado, se convirtió en un defensor apasionado del Evangelio y viajó por el mundo para predicar el mensaje de Jesús. La historia dice que fue llevado ante el rey de India y martirizado con clavos. Andrés, junto a su hermano Simón Pedro, eran pescadores en el lago de Galilea antes de ser llamados por Jesús para ser sus discípulos.
Según el Evangelio de Juan, Andrés fue uno de los primeros discípulos de Jesús, ya que anteriormente había sido discípulo de Juan el Bautista, y fue él quien presentó a Pedro a Jesús. Andrés es destacado por su entusiasmo y dedicación al ministerio, y es a menudo representado como un hombre carismático y apasionado. Los estudiosos creen que murió crucificado en Patras, en una cruz en forma de X, conocida como la cruz de San Andrés. Juan fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús de Nazaret. Después de la muerte y resurrección de Jesús, se convirtió en un líder de la iglesia cristiana primitiva, escribiendo varios libros del Nuevo Testamento. El apóstol Juan es conocido por la curación del hombre ciego de nacimiento y por la pesca milagrosa en el lago de Galilea. Se cree que vivió hasta una edad avanzada y que murió de una forma natural. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Finalmente regresó a Éfeso y murió prácticamente en la iglesia local. Felipe es conocido principalmente por su papel en la evangelización de las buenas nuevas de salvación. Según el Nuevo Testamento, Felipe era de Betsaida y se unió al ministerio de Jesús después de que Juan el Bautista lo presentara a Jesús. A lo largo de su tiempo con el Señor, Felipe fue testigo de muchos milagros y prodigios, y se cree que fue el apóstol que le preguntó a Jesús cómo alimentar a una multitud de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Se le atribuyen milagros como la curación de los enfermos y los paralíticos en la ciudad de Samaria, historia relatada en el libro de Hechos, y de la conversión y bautismo del eunuco etíope, relatado también en el libro de los Hechos. Después de la muerte de Jesús y la ascensión al cielo, Felipe continuó predicando y enseñando sobre el Evangelio, y se considera que viajó a varios lugares como Etiopía y Frigia. Según la tradición, Felipe fue martirizado en la ciudad de Hierápolis, en lo que ahora es Turquía, alrededor del año 80 después de Cristo. Bartolomé, también conocido como Natanael, es reconocido por ser uno de los más devotos y dedicados apóstoles de Jesús. Se cree que era originario de Caná de Galilea y que era amigo de Felipe antes del discipulado. De acuerdo a los registros históricos, predicó el Evangelio en diversos lugares, incluyendo India y Armenia, y según la tradición fue martirizado y asesinado en la ciudad de Albano, cerca de Roma, donde fue desollado vivo y decapitado. Simón el Celote fue un revolucionario político antes de convertirse en seguidor de Jesús. El nombre Celote se refiere a su afiliación anterior con el grupo judío conocido como los Celotes, que era una agrupación con un fuerte celo religioso y que luchaba contra la dominación romana en Judea. Después de su conversión, se hizo un defensor apasionado del Evangelio y viajó por todo el mundo para predicar el mensaje de Jesús. Históricamente, se cree que fue martirizado en la cruz, tal como el Señor. Judas Tadeo es conocido como el hermano de Santiago y uno de los apóstoles más dedicados a Jesús. Se dice que predicó el Evangelio en Palestina y en otras regiones, y que fue testigo de muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús. Según la tradición, Judas Tadeo, en su viaje a Mesopotamia y a Persia, fue martirizado y asesinado. Se dice que fue apedreado y luego decapitado, muriendo como un mártir por la fe en Cristo. Simón Pedro es conocido como uno de los más fervientes seguidores del Señor. Pedro es destacado por su papel en la iglesia primitiva y por ser uno de los primeros en predicar el Evangelio después de la resurrección de Jesús. Es quizás el apóstol más conocido por sus milagros. En los Evangelios se le atribuyen milagros como la curación de un hombre cojo en el templo de Jerusalén, la resurrección de Dorcas y la liberación de Pablo de la cárcel, entre otros.
Se cree que fue crucificado boca abajo en Roma, donde predicaba el Evangelio. Santiago, hijo de Alfeo. Según eruditos, podría ser el hermano de Mateo, quien era hijo de Alfeo, según el Evangelio de Marcos. Luego de la muerte de Jesús, Santiago continuó predicando y enseñando sobre el cristianismo. Se dice que viajó a diferentes regiones, incluyendo Egipto, Siria y Palestina, y que en algunos lugares fundó iglesias. Según la tradición, Santiago fue martirizado en la ciudad de Jerusalén. Algunas versiones sugieren que fue apedreado hasta la muerte, mientras que otras relatan que fue crucificado. Judas Iscariote es conocido como el apóstol que traicionó a Jesús, entregándole a las autoridades romanas por 30 piezas de plata. Los evangelios sugieren que fue el tesorero del grupo de discípulos y que tenía acceso al dinero que se les entregaba para su ministerio. Muchos creen que el rol de Judas fue una posible motivación para su traición, ya que Judas habría tenido interés en el dinero que podía obtener a través de la venta de Jesús. Los estudiosos sugieren que Judas se unió al grupo de discípulos alrededor del mismo tiempo que los otros apóstoles, y que fue uno de los seguidores más cercanos a Jesús. Sin embargo, su traición llevó a la captura, el juicio y la ejecución del Señor. Después de la traición, Judas tuvo un gran remordimiento por sus acciones y devolvió el dinero, pero no pudo encontrar consuelo, por lo que tomó la drástica decisión de quitarse la vida ahorcándose. Los 12 apóstoles son un recordatorio de la importancia de la fe y el compromiso con la causa de Cristo. A pesar de enfrentar desafíos y persecución, estos hombres permanecieron firmes en su misión y dejaron un legado duradero que continúa influyendo en el mundo hoy en día. Su historia inspira y alienta a cada uno de nosotros a responder al llamado de Cristo y a ser sus testigos en el mundo.